Bien, bueno, vamos a ver dentro de este tema de física. Ok, ya vamos a cambiar de fenómeno. Entonces recordemos que la física tiene por objeto el estudio de la materia. Lo que nosotros estudiamos de la materia son los diferentes fenómenos. Entonces estudiamos los fenómenos de la materia. Fenómenos de la materia. Y en esta ocasión vamos a continuar con los fenómenos térmicos. Los fenómenos térmicos, ¿ok? Bueno, estos fenómenos térmicos son estudiados por una parte de la física que se llama termodinámica. Termodinámica, ¿sí? Eso es la termodinámica. Bueno, ¿qué estudiamos en la termodinámica? Bueno, estudiamos muchas cosas, pero de las más importantes estudiamos el concepto de calor, el concepto de temperatura, que son los aspectos importantes, ¿sí? Las leyes de la termodinámica son fundamentales, las leyes de los gases, ¿sí? Que también son muy importantes, el concepto de dilatación térmica, ¿ok? Y la teoría cinética de los gases, ¿sí? En general es la teoría cinética de la materia, pero se aplica primordialmente a el estudio de los gases. Esos son como los conceptos más importantes que vamos a estudiar aquí en la termodinámica. Ahora, para ello necesitamos desarrollar una serie de conceptos, algunos conceptos que son importantes, conceptos termodinámicos. Bueno, ¿cuáles son esos conceptos termodinámicos? Bueno, empecemos por definir qué entendemos por energía térmica. Bien, energía térmica es un concepto que vamos a establecer como, ¿sí? Bueno, de la siguiente manera. La energía térmica representa la energía interna, la energía interna total de un objeto, ¿sí? Es decir, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Y cinética. ¿Ok? Eso es lo que entendemos por energía térmica. ¿Sí? Y lo que vamos a estudiar son los fenómenos térmicos, es decir, los fenómenos que involucran a este concepto de la energía térmica. Y si se fijan, estamos hablando de movimiento. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es la energía térmica, vamos a tener otro concepto que es el equilibrio térmico. Entonces, otro concepto que vamos a desarrollar, que es importante. Entonces, está el equilibrio térmico. Entonces, se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico, se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen
la misma temperatura. Sí, solo sí tienen la misma temperatura. ¿Ok? El siguiente concepto es el concepto de calor. Pues vamos a ver qué es calor. ¿Sí? Bueno, calor es, bueno, se define como la transferencia, de energía térmica, debida a una diferencia de temperatura. ¿Sí? Y el último concepto que hemos mencionado mucho es el de temperatura. Ajá, ese es un concepto muy importante. Entonces, dice que la temperatura se determina, midiendo cierta cantidad mecánica, óptica o eléctrica, que varía con la temperatura. ¿Sí? Bueno, un poco extraña la definición. ¿Sí? Y por último, termómetro. Termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un cuerpo. ¿Ok? Eso es un termómetro. Es un instrumento o dispositivo que además está calibrado. Vamos a cambiarle aquí. En lugar de instrumento, vamos a ponerle dispositivo. Es un dispositivo calibrado. ¿Qué quiere decir calibrado? Que de antemano ya está marcado sus valores. ¿Ok? Bueno, esos son los conceptos termodinámicos más importantes y a partir de ellos vamos a desarrollar o definir lo que es la termodinámica y lo que nos interesa de la termodinámica. ¿Ok? Bueno, esos son conceptos importantes. Ahora voy a explicar alguno de estos conceptos. Empecemos por el concepto de calor. Vamos a empezar por el concepto de calor. ¿Ok? Bueno, expliquemos esto. Si nosotros tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, ¿ok? Entonces tenemos este cuerpo que es el cuerpo A, este cuerpo que es el cuerpo B, ¿sí? Vamos a ver que el calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo hacia otro cuerpo, y lo dice por una diferencia de temperatura, pero, ¿sí? Aquí lo importante es la dirección de la transferencia, y esa dirección de la transferencia va del cuerpo que tiene mayor cantidad de calor, ¿sí? Hacia el cuerpo que tiene menor cantidad de calor, ¿sí? Entonces va del cuerpo A hacia el cuerpo B, ¿sí? La cantidad del calor del cuerpo A, si es mayor a la cantidad de calor del cuerpo B, entonces se transfiere la energía. Eso significa que en física o en termodinámica particularmente no existe el concepto de frío. Por eso aquí no lo definí. No existe algo que pueda decir frío. ¿Se usa el término? Sí, mucho. Es un término muy común, muy coloquial, pero no existe el concepto de frío. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque siempre puede haber una transferencia de un cuerpo que tenga una mayor cantidad de calor, aunque lo consideremos frío, hacia un cuerpo que tiene una menor cantidad de calor, aunque lo consideremos frío. Me explico, ¿sí? Puedo transferir calor de un cubo de hielo seco, a nitrógeno líquido. ¿Qué significa? Aunque nuestro concepto, nuestra idea de que los dos están fríos, el hielo seco tiene muchísimo más calor que el nitrógeno líquido. Por lo tanto, el hielo seco, así como lo oyen, va a transferirle calor al nitrógeno líquido. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta que alcanzan el equilibrio térmico. Bueno, entonces vamos con el siguiente concepto, el concepto de equilibrio térmico. ¿Ok? Bueno, ya está definido el concepto, vamos a entenderlo. Bueno, ¿cómo se entiende? Dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí si cada uno está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo al que vamos a denominar termómetro. Entonces, estos cuerpos, si están en equilibrio térmico con ese tercer cuerpo, entonces ambos están en equilibrio térmico. Entonces vamos a ponerles aquí. Tengo el cuerpo A, el cuerpo B, ¿sí? Y el cuerpo C. Vamos a ponerle T, de termómetro, ¿ok? Así. Entonces, si tengo aquí y esto es un termómetro, vamos a entender lo que significa el concepto de equilibrio térmico. Se dice que dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico si solo si tienen la misma temperatura. ¿Cómo puedo saber que tienen la misma temperatura? Pues tomo un termómetro, mido la temperatura del cuerpo A, tomo el termómetro, mido la temperatura del cuerpo B, y entonces si tienen la misma temperatura, entonces concluimos que los dos cuerpos están en equilibrio térmico. Entonces, la cantidad de calor de A, ¿sí?, es igual a la cantidad de calor de T, y la cantidad de calor de B es igual a la cantidad de calor del termómetro. Entonces, la cantidad de calor de A es igual a la cantidad de calor de B. Y los cuerpos están en equilibrio térmico, ¿sí? Es una conclusión lógica. Esta es una descripción lógica. Entonces, llegamos a esa conclusión, ¿ok? Ese es el equilibrio térmico, también conocida como la ley cero de la termodinámica, que pues no se estiló mucho. Ahora, vamos con la idea de temperatura y vamos a ver qué pasa con esto de la temperatura. Para empezar, necesitamos un aparatito. Entonces vamos a tomar un aparatito así. Ok, entonces lo vamos a poner aquí así. No, este no me gustó. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tomar nuestro aparatito. Así, mira, así, así. Ahí está. Ok. Y aquí vamos a tener dentro de este aparatito. Ok, aquí. ¿Sí? Voy a tener un material que es afectado por la cantidad de calor, es decir, puedo incorporar, meter o sacar calor, ahí está, agregarle o quitarle calor, eso significa eso, que le estoy agregando o quitando calor, y eso va a provocar que el mercurio que está ahí adentro suba o baje, ¿sí? Entonces el mercurio va a subir o a bajar. Eso es lo que significa. Y observen, aquí voy a poner esta línea, un límite inferior, porque estoy calibrando el aparato. Aquí voy a poner un límite superior, que es una condición, ¿sí?, para poder calibrar un termómetro o para poder tener un termómetro. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mercurio. Hg, ahí está. El mercurio, ¿sí? ¿Por qué mercurio? Porque es un metal.
y un metal sufre una dilatación térmica, es decir, va a tener un movimiento, entonces va a dilatar, va a subir, ¿sí? Dependiendo con qué lo esté comparando. Entonces estoy agregando, quitando calor. Bueno, ¿con qué lo vamos a comparar? Con la misma sustancia, H2O, ¿sí? Esto es agua, pero como hielo. ¿Por qué como hielo? Porque sé que tiene poquito calor. O H2O, ¿sí? Pero como vapor. Entonces voy a tener hielo y voy a tener vapor de agua. Y de esa manera vamos a establecer aquí una escala. Voy a poner 3 flechitas porque voy a establecer 3 escalas. Esta que la voy a poner aquí, ¿sí? Esta que la voy a poner así y esta que la voy a poner hasta acá. Ahorita van a entender por qué, ¿sí? A una escala, a esta se le llama escala Fahrenheit. 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 ¿Ok? ¿Quién es Fahrenheit? Pues era un físico y entonces él hizo una escala, ¿sí? Y esos son los Fahrenheit. Luego había otro y se llamaba Celsius, ¿ok? Y entonces él hizo otra escala que llamamos Celsius. Y el último era un fulano que se llamaba Kelvin, ¿sí? Y entonces, no Kelvin Klein, ¿eh? Ese es otro. Bueno, no sé si es el mismo, creo que no. Entonces, Kelvin, Lord Kelvin. Ajá. Entonces, ellos hicieron diferentes escalas. Bueno, ¿qué hicieron? Tomaron este material hielo, ¿sí? Y entonces vieron cómo subía y bajaba el mercurio. Entonces, a la escala donde estaba el hielo, ahí marcaron. Aquí, Fahrenheit marcó, ajá, como 0. Y aquí arriba marcó como 32. Y dividió su escala en partes iguales, en 180 partes iguales. Y entonces aquí arriba son 212. ¿Ok? Porque 32 más 180 son 212. Celsius hizo lo mismo, pero él puso aquí esta escala en 0, dividió la escala en 100 partes iguales, ¿sí? 100 rayitas, y entonces aquí arriba es 100. Kelvin hizo algo parecido, dividió su escala en 100, ajá, puso aquí abajo 0, ¿sí? Y a este 0 se le conoce como el 0 absoluto. Este de aquí, 0 absoluto. El 0 absoluto. ¿Sí? 0 Kelvin, 0 absoluto. Puso aquí 213, dividió la escala en 100 y entonces este de acá es 313. ¿Ok? Así, solo son escalas. Ahora, queremos hacer un comparativo de las escalas, ¿sí? Ver cómo es una con respecto a la otra. Y eso matemáticamente es una razón. Y aquí lo vamos a poner. Es la razón. ¿Se acuerdan de lo que es una razón? ¿Sí? Esa razón, pues, no es otra cosa más que, ¿sí? La relación de Fahrenheit con respecto a la relación de Celsius. ¿Cuántas veces una escala es mayor que la otra? Eso es lo que estamos encontrando. La razón de Fahrenheit con respecto a Celsius. Entonces, voy a poner aquí. Fíjense cómo es esa razón. La razón Fahrenheit, Celsius. ¿Qué tan grande es una escala con respecto a la otra? Bueno, eso es 180, porque la rayita está dividida en 180, ¿sí? Sobre 100. 180 sobre 100. Vamos a jugar con estos números. 180 es 18, ¿sí? Estoy quitando el 0. Y 100 es 10. Estoy quitando el 0. Entonces, lo único que estoy haciendo. Luego, como son fracciones, pues la mitad de 18 es 9. La mitad de 10 es 5. Y ahí está, 9 quintos.
Bueno, no se dejen sorprender. Sí, en todos los libros viene 9 quintos. 9 quintos es 1.8. Aquí está. 180 entre 100 es 1.8. Ese es el valor y ese es el que yo utilizaría y es el que siempre utilizo. Lo que quiero que vean es que los Fahrenheit, aquí lo voy a poner acá, que los Fahrenheit son iguales a 1.8 por los Celsius. ¿Qué quiere decir? Que una rayita de Fahrenheit es 1.8 veces más grande que una rayita de Celsius, porque los dos están a la misma altura, tienen la misma escala, así como dos deditos, los ponen juntos a la misma escala, pero están divididos en tamaños diferentes. Ajá. Pero es el mismo tamaño los dos, o sea, los dos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Pero una empieza en 0 y la otra empieza en 32, entonces más 32. Y ese es el otro requisito que tiene que ver una relación lineal. A esto se le llama relación lineal. Dos requisitos para tener un termómetro, ¿sí? O para establecer una escala de temperatura. Que haya una relación lineal entre las escalas y que haya un límite superior y un límite inferior. Ahí está. Entonces, el límite inferior es 32, el límite superior 212. ¿Sí? Y entonces ya tengo esa escala. Ahora, ¿quiero saber los Celsius? Pues muy sencillo, ¿sí? Es una ecuación de primer grado. Entonces, es Fahrenheit menos 32. Ah, pero espérenme. Voy a hacer trampa, ¿eh? Ahí está. Ya saben. Ok, es Fahrenheit menos 32, ¿sí? Menos 32 sobre 1.8. Y ahí está mi escala de temperatura, ¿sí? Estas son las escalas de temperatura. No necesitan aprenderse absolutamente nada, solo recordar que la relación es 180-100, eso les da 1.8, la escala es lineal, la Fahrenheit es 1.8 por Celsius, más, ¿sí? 32, porque la diferencia es 32, y de esa manera se ajustan las escalas. Quiero la otra, pues lo que estoy haciendo es lo que se llama despejar, entonces despejé Celsius, entonces Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Bueno, en los libros, odio eso, ¿sí? Porque nada más los confunden a ustedes. En los libros dice Fahrenheit es igual a 9 quintos. Ay, 9 quintos. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. A 9 quintos, ¿sí? De Celsius más 32. Y la otra, ¿sí? La otra, les ponen Celsius es igual a 5 novenos, ¿ok? Es igual a 5 novenos, vamos a darle más espacio, es igual a 5 novenos, igual a 5 novenos, ¿sí? De Fahrenheit menos 32, ¿sí? Es un estilo muy gringo, muy espectacular, ¿sí? A veces dificulta, pero 9 quintos es 1.8 y 5 novenos es 1 sobre 1.8. Por eso es así, por eso yo prefiero utilizar esto. Ahora, la Kelvin, ¿sí? Vean, es la misma escala, 100 a 100. Entonces, los Kelvin es igual a los Celsius, la misma escala. 100 entre 100 es 1, entonces la misma escala, más 273, ¿sí? Y la otra es Celsius igual a los Kelvin menos 273. Y ya tienen las 4 ecuacioncitas de la conversión de temperatura. Bien, en su examen sí les van a poner. Ahora, una nota. Aquí vamos a poner una nota. Nota, ¿sí? Déjenme ponerles aquí una nota, ¿sí? Donde, fíjense muy bien, menos 40 Fahrenheit
es igual a menos 40 Celsius. Es la única temperatura a la que las dos escalas son equivalentes. Si les ponen en el examen, ¿a qué temperatura Fahrenheit equivalen menos 40 Celsius? Ya, pongan así, menos 40 Fahrenheit. No lo piensen, ¿sí? En automático. Si les ponen, ¿a qué temperatura de Fahrenheit equivalen, Celsius, equivalen menos 40 Fahrenheit? Pues menos 40 Celsius. Es la temperatura a la cual las dos son equivalentes. ¿Qué significa? Que aquí, miren, va bajando, ¿sí? Aquí llega a 0 y luego es menos 1, menos 2, menos 3 y entonces vamos a tener ahí, ajá, va a seguir y entonces vamos a tener aquí menos 40, ¿sí? Menos 40. Y aquí, sigue bajando y ahí va a estar menos 40. Y la Celsius aquí va a estar en menos 40. Y entonces las dos escalas son igualitas en menos 40. Y aquí menos 40. ¿Sí? Así es que no se preocupen. Conforme este va bajando, ¿sí? Aquí hasta 0, o sea, viene bajando, hasta menos 0, menos 0, menos 0, ¡pum! Llega a menos 40. Aquí de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 40. Ahí está. Es la misma escala, o sea, son equivalentes. ¿Sí? Ahí sí no se tienen que preocupar. Y puede venir, ¿eh? Ya en ocasiones ha venido este cálculo. ¿Sí? Pero luego los estudiantes así como, ¿qué hago? ¿Y cómo dudo? Y todo. Ahora, ¿cómo pueden aproximarse a un valor? Muy sencillo. Si les ponen, por ejemplo, una temperatura Celsius de 16, ¿ok? 16. Bueno, aquí, esto es casi 2, entonces 16 por 2 son 32, más 32, 64, pero esto es casi 2. Entonces, la Fahrenheit estará, si aquí les da 64, estará como 56, 55, y eso viene en su examen, el 50 y tantos. No están tan pegadas las temperaturas, a menos que estén muy pegadas, entonces sí tendrían que hacer el cálculo. Luego aquí, por ejemplo, les dan aquí 60, ¿ok? Vamos a ponerle 62. Entonces, ¿cuántos serían los Celsius? 62. 62 menos 32 es 30. Y aquí es casi 2. Entonces, la mitad de 30 es 15. Bueno, como esto es más chiquito que 2, entonces es como 17, 18. Eso serían 62 Fahrenheit, como 17, 18 Celsius. ¿Ok? Si quieren, hagan los cálculos exactos para que vean qué tan aproximado estuve. Pero pueden hacer eso. Hacer casi 2, el doble, más 32 y les da un aproximado. Aquí es la temperatura menos 32 y luego la mitad de eso, poquito más de la mitad, ¿ok? Y entonces esa es la Celsius. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no tienen, ahorita déjenme entonces grabar esto, guardamos, ¿ok? Detengo